de T2 o más y cualquier N, los cuales se les puede realizar cirugía o quimio perioperatoria, la marcan como categoría 1, y el tema que yo voy a dar, que es quimio radio neoadyuvante, lo marcan como una categoría 2B. Es la opción en pacientes que son irresecables, la quimio radio preoperatoria, y en pacientes que no son candidatos quirúrgicos de entrada. He de decir que hay pocos estudios de quimio radio neo en cáncer gástrico. Realmente casi todos los estudios reclutan pacientes que son de la unión esófago-gástrica y cánceres gástricos. Entonces, la mayoría de los estudios se han cerrado prematuramente debido al pobre reclutamiento de los pacientes. Bueno, este estudio es un fase 2, es el RTOG 9904, en el cual se reclutaron 43 pacientes, los cuales fueron tratados con 2 ciclos de inducción de quimioterapia con 5-FU y leucovorin y cisplatino, y seguido de radioterapia concomitante con 5-FU y paclitaxel semanal por 5 semanas y posteriormente resección quirúrgica 5 a 6 semanas después. Fueron pacientes etapa clínica 1B, 12%, y la mayoría fueron etapas clínicas 2 y 3. Aquí también se juntaron pacientes con cánceres de la unión esófago-gástrica, del tercio inferior del esófago y cáncer gástrico. Bueno, lo más importante de este estudio fue que 27% de estos pacientes tuvieron una respuesta patológica completa al momento de la cirugía y en 77% de ellos se obtuvo una resección R0. Bueno, esto se aleatorizaron en 2 grupos. Estas son las características de los pacientes. La mayoría, como ya habíamos dicho, etapas clínicas 2 y 3. La mediana de supervivencia de estos 43 pacientes fue de 23.2 meses y el 72% de ellos estaba vivo a 1 año. A 12 meses del tratamiento, 82 pacientes de los que tuvieron respuesta patológica completa estaban vivos, en comparación con solo el 69% de los que no tuvieron una respuesta patológica completa. Hubo una toxicidad grado 4 en 21% de los pacientes, caracterizada por fatiga, anorexia y vómito. Bueno, respecto a la resección R0, resultó en una supervivencia global favorable, ya que de estos, de 27 que se les hizo la resección R0, 8 murieron, y de los que no la tuvieron, 5 de 8 murieron, lo cual pues resultó en una supervivencia global favorable. Bueno, la conclusión de este artículo es que la quimio radio preoperatoria alcanzó una tasa del 27% de respuesta patológica completa. Todos estos pacientes se sometieron a, el 50% se les realizó una cirugía D2. La finalidad de este estudio es que, es la viabilidad de este estudio para realizar quimio radio preoperatoria para que se pueda comparar con quimio radio adyuvante en pacientes con cáncer gástrico. Bueno, este otro estudio, que es el KLGB 9781, compara la terapia trimodal versus cirugía sola. En este estudio fueron 56 pacientes elegidos a recibir quimio radio preoperatoria y cirugía 3 a 8 semanas después versus cirugía sola. Este estudio también se cerró de manera temprana por un pobre reclutamiento de los pacientes. Fueron pacientes con cáncer de esófago o de la unión esófago-gástrica hasta 2 centímetros distales del cardio, T1, T3 y N1. Se les aplicó 5-FU cisplatino concomitante con radioterapia, 50.4 grays en 28 fracciones en pacientes de cáncer de esófago y de la unión esófago-gástrica. El objetivo era determinar si la terapia trimodal mejora la supervivencia global versus aquellos que solamente son sometidos a cirugía sola. Y los objetivos secundarios fue valorar la respuesta patológica, la tasa de control local y a distancia y la sobrevida libre de progresión. Bueno, estos fueron
los diferentes grupos que se aleatorizaron. Y a 5 años de seguimiento, la sobrevida global fue de un 39% versus 16% a favor del tratamiento trimodal versus cirugía sola, con una P estadísticamente significativa. 10 pacientes tuvieron respuesta patológica completa, 2 pacientes respuesta parcial con residual microscópico, 8 pacientes con residual macroscópico, 2 pacientes tuvieron enfermedad estable y 2 más tuvieron progresión de la enfermedad. En 3 de 6 pacientes que eran N1 pretratamiento fueron N0 en la terapia postoperatoria. La sobrevida libre de progresión a 5 años fue del 28% y 15% para la terapia trimodal, la cirugía, con una P estadísticamente significativa a favor de la terapia trimodal. Como vemos, la mediana en años fue de 3.47 años para la terapia trimodal versus 1 año para la cirugía. Bueno, la conclusión: se demostró una ventaja en sobrevida global con el uso de la terapia trimodal en el tratamiento del cáncer de esófago y apoya la terapia trimodal como un estándar en esta enfermedad. Este otro estudio es un fase 3, es el estudio POET alemán, el cual compara la quimio neoadyuvante versus la quimio radio neoadyuvante. En este estudio se eligieron 119 pacientes con cáncer de esófago del tercio inferior y cardias T3, T4 en XM0. En el brazo 1 se les dio quimio neo por 15 semanas y posteriormente cirugía. Y en el brazo 2, quimio neo 12 semanas, posteriormente quimio radio 3 semanas con 30 Gres en 15 fracciones y después la cirugía 3 a 4 semanas después. Bueno, el resultado fue que la sobrevida global a 3 años fue de 47% versus el 28% con una P estadísticamente, bueno, no es estadísticamente significativa, es una tendencia a favor de quimio radio neo versus la quimio neo sola. La respuesta patológica completa fue superior en quimio radio con una P estadísticamente significativa y los pacientes tuvieron YPN0 superior también en quimio radio con una P estadísticamente significativa. Bueno, se observó una mejoría en la supervivencia a 3 años en pacientes que tuvieron R0 y ganglios negativos versus los que tuvieron resección R0 con ganglios positivos, con una P estadísticamente significativa. Esto es independientemente si fueron con quimio radio neo o quimio neo sola. Bueno, aunque el estudio fue cerrado prematuramente y no se alcanzó la significancia estadística, los resultados apuntan a una ventaja de supervivencia con quimio radio versus quimioterapia en adenocarcinomas de la unión esófago-gástrica. Bueno, este es un metaanálisis. Bueno, este metaanálisis está a favor de la quimio radio versus cirugía sola en todos los estudios. La tendencia es hacia la quimio radio versus la cirugía sola. Todos los estudios demuestran una mejoría en sobrevida global cuando se analizaron todos los estudios de quimio radio versus la cirugía sola. Cuando se compara la quimio neo versus la cirugía sola, también todos los estudios son a favor, bueno, la mayoría de los estudios son a favor de la quimio neo versus la cirugía sola. Y cuando se compara la quimio radio versus la quimioterapia, hay una tendencia a la mejoría en la sobrevida global con quimio radio, preoperatoria obviamente. Bueno, este metaanálisis proporciona una fuerte evidencia de un beneficio de supervivencia de la quimio radio neo y la QT neo sobre la cirugía sola. Aún no se ha demostrado una clara ventaja de la quimio radio neo versus la quimio neo en pacientes con cáncer de esófago, aunque este estudio hay una tendencia, ¿no?, hacia la mejoría con quimio radio. Bueno, las conclusiones: la terapia neoadyuvante con quimio radio concomitante es una opción definitiva en pacientes con cáncer gástrico irresecable no metastásico y en pacientes médicamente inoperables.
En pacientes con cáncer de la unión esófago-gástrica y cardias potencialmente resecables, se ha demostrado una mejor sobrevida global utilizando la terapia trimodal versus la cirugía sola. La sobrevida global fue fue a favor de la quimio radio neo versus la QT sola, aunque no se alcanzó la significancia estadística. Posiblemente no se alcanzó la significancia estadística ya que la mayoría de los estudios se cerraron prematuramente y por el número de pacientes que se reclutaron. También no está claro si estos resultados fueron extrapolados a pacientes con cáncer gástrico, ya que pues la mayoría son de la unión esófago-gástrica y del tercio inferior del esófago.